Bueno, buenos días. Bienvenidos a la LALPA Webinar Series Latin America Leading the Road Ahead. La cooperación conjunta entre naciones nunca ha sido tan importante como lo es hoy. En este contexto, el Latin American Leadership Program y su red de alumnos de sus programas Global Competitiveness Leadership Program e Innovación y Liderazgo en Gobierno han liderado una iniciativa que tiene como objetivo conectar a líderes en América Latina para compartir conocimientos e impactar nuestra sociedad. Nuestro propósito es influir en servir de puente para la reflexión y convertirnos en el punto de referencia de manera de facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos, ambientales para lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas. Contamos con el apoyo de casi 700 alumnos en toda la región iberoamericana. LALP cuenta con una red de casi 700 alumni impactando en Iberoamérica, desde España hasta México, pasando por el Caribe y llegando hasta la Patagonia, literalmente. Gracias a todos quienes nos han ayudado, quienes se han conectado. Agradecemos a la red de alumnos y en especial a Samir Marinés y LG 2018 de la República Dominicana por su liderazgo en la presentación de esta serie de webinars que estamos poniendo. Entrando en materia y poniendo el contexto, la crisis del COVID-19 está afectando al mundo de una manera sin precedente. Todas las regiones están pasando por grandes transformaciones duraderas que afectan desde los aspectos económicos hasta los humanitarios, sociales e incluso políticos. Todas las cifras indican que América Latina, como parte de la economía global, se ha visto aún más afectada. De acuerdo al Reuters, la economía de América Latina y el Caribe se contraerá como un 5.3% en el 2020. De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas, la crisis en la región será la peor que ha visto la región en su historia. Entonces, a nosotros nos gustaría dar un twist diferente. ¿Es posible ser optimista ante la nueva realidad? Nuestro primer seminario web se centra en el rol de las agencias multilaterales para apoyar a los países de América Latina ante esta crisis. Contamos, afortunadamente, con la presencia del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nuestros expertos nos contarán sobre los diferentes escenarios en los que sus instituciones están apoyando la región durante esta crisis, su rol, recomendaciones y pronósticos para lidiar con esta crisis. Damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados, a toda la red de alumnos de los programas del Latin American Leadership Program de Georgetown University, que están conectados a esta hora vía Zoom, y a aquellos que lo están viendo en vivo en nuestra página web lalp.georgetown.edu. Un video de este evento con subtítulos estará disponible próximamente también en nuestra página web para aquellos que no han podido acompañarnos. Hemos recibido preguntas previas, muchas muy interesantes, las cuales resolveremos al final. Gracias de antemano por haber enviado todas sus inquietudes. Sin más preámbulo, damos la palabra a Humberto López, vicepresidente en funciones para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, para que nos cuente el papel esencial que el banco está desempeñando en la región en esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Humberto. Sí, buenos días y gracias por la invitación. Creo que, como decías, estamos viviendo un periodo muy inusual en este momento. Y me gustaría enfatizar dos aspectos de este periodo. El primero es la magnitud de la crisis. Como tú decías, las estimaciones que se han ido poniendo por ahí sugieren que la contracción que vamos a tener este año en la región del Producto Interno Bruto va a estar por encima del 5%. Nuestros economistas en el Banco Mundial se han ido a mirar datos hasta el año 1900 y nunca habíamos tenido un impacto como este. Ni la Spanish Flu, ni la depresión de 1931, estamos mirando todos los eventos que hemos pasado y nunca nos habíamos encontrado con esto. De hecho, este año estamos esperando que, más allá de lo que es una contracción del PIB, se vayan a perder en la región en torno a 20 millones de empleos. Y eso claramente va a tener un impacto social muy importante. La segunda parte
que creo que también es altamente importante, es que nos encontramos no con una crisis, son dos crisis. Tenemos una crisis de salud y una crisis económica. Si nos enfocamos en la parte de salud y hacemos el lockdown que estamos haciendo sin más, lo que vemos es que bueno, la contracción económica va a ser brutal. Si nos enfocamos por la parte económica y no miramos a la parte de salud, el problema que podemos tener es que la pandemia pues, se nos puede marchar de las manos. Con lo cual quiero decir que esta doble crisis no solo es doble, es que una contrapesa a la otra. Aprietas en un sitio y te genera daño en el otro, tratas de controlar una parte y se te genera daño en el otro. Y calibrar cuál es el balance adecuado de atención a la parte de salud y de atención a la parte económica es crítica, porque va a haber que calibrar las dos partes y eso sí que lo tenemos que tener, demostrar. Yo creo que en ese sentido hay pocas organizaciones y estoy contento también que esté el Banco Interamericano hoy aquí, ¿no? Porque hay muy poquitas organizaciones, creo que en el mundo que hoy por hoy puedan tener un diálogo con los países donde tengan experiencia en la parte de salud y que donde tengan experiencia en la parte económica. Hay algunas organizaciones, WHO, por ejemplo, que tienen la experiencia en la parte de salud. Hay organizaciones como Fondo Monetario que tienen toda la experiencia en la parte económica. Yo creo que somos los bancos multilaterales los que podemos tener un diálogo en estas dos partes. Es más, como decía antes, cuando hay que calibrar estos temas, ¿no? Y en ese sentido, la manera que nosotros tenemos nuestro trabajo estructurado en el banco es en 4 fases. En una primera fase, lo que se trató de hacer fue de apoyar la emergencia sanitaria. Lo que estuvimos haciendo a nivel global, tuvimos un programa, una umbrella, un paraguas, que lo que ha ayudado es a generar nuevas operaciones que se están utilizando para apoyar que los países puedan adquirir insumos sanitarios, llámese respiradores, llámese máscaras, llámese guantes, etcétera, etcétera. Eso ha sido la primera parte, que en el contexto latinoamericano tuvimos ya aprobadas 10 operaciones que se están moviendo y están apoyando ahí. Una segunda parte es la parte social. Yo creo que cuando estamos en Estados Unidos o cuando se ve en Europa la dificultad de pedir a la gente que se quede en casa durante muchas semanas, eh, eh, creo que a veces perdemos el contexto de lo que esto implica para los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, en algunos de los países en vías de desarrollo, lo que te encuentras es que con niveles de informalidad, que en algunos casos llegan al 70% de la población, pedirle a la gente que se quede en casa es pedirla entre que no tenga ingresos, que no tenga comida o que salga a la calle y se exponga a un virus, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que tenemos que tener importante. En ese sentido, pues lo que estamos atendiendo en una segunda fase es la parte social. En el caso de Bolivia, la semana pasada aprobamos un préstamo del banco que lo que está haciendo es dirigir recursos, transferencias en efectivo a estas familias vulnerables, donde no les puedes pedir que se queden en casa si no tienen la posibilidad de tener ingresos. Esa es la segunda parte. La tercera parte es el tratar de mantener activo el sistema económico, las pequeñas y las medianas empresas. Y bueno, esto no voy a negar que hay una serie de dificultades. De una parte, la informalidad, como estaba diciendo antes, cuando tienes empresas informales es difícil apoyarlas porque por definición no las vas a tener localizadas. Al mismo tiempo, lo que me da un poquito, cuando pienso en estas cosas, lo que me da un poquito de confort es que si tenemos programas sociales por la informalidad, pues muchas veces el apoyar a una persona individual y el apoyar a una microempresa informal es más o menos lo mismo, estás apoyando siempre a una persona, ¿no? Aún así, yo creo que sí que tenemos que buscar maneras para seguir apoyando a las empresas pequeñas que son formales. Aunque sí también yo creo que hay que ser pragmáticos en el sentido de que cuando uno ve el impulso fiscal que se da en Estados Unidos, que ha sido más o menos de momento lo que está aprobado por el Congreso, son del 12%
del Producto Interno Bruto, al cual hay que sumarle otro 12% de parte monetaria, pues hay muy pocos países en Latinoamérica que puedan hacer esto en este momento. Entonces ahí yo creo que hay que buscar maneras. Y luego está la cuarta fase, ¿no? Es cuando salgamos de esta parte de crisis sanitaria, social y económica, cómo miramos a reconstruir, cómo miramos a ser mejor. Y eso yo creo que ahí es donde hay que ser optimista. Y lo decías tú. Hay que ser optimista porque lo vamos a necesitar. Latinoamérica entró en esta crisis no en una posición de fortaleza. Latinoamérica entró en esta crisis con unos espacios fiscales muy limitados en la mayor parte de los países. No nos olvidemos que ahora tenemos ya 2 países que están haciendo negociaciones para reestructurar la deuda, como son Argentina y como son Ecuador, y no sería extraño que algún otro país llegue porque la situación fiscal es delicada. Y entraron también en una situación donde no tenían mucho espacio desde el punto de vista de crecimiento, porque la tasa de crecimiento en la región ya en diciembre esperábamos que iba a ser por este año. Latinoamérica tiene que empezar a construir y construir mejor. Y no olvidemos que los sectores públicos van a salir con una situación de deuda alta, no van a poder ser ellos el motor que va a tirar de las economías, va a tener que ser el sector privado. Y para ello sí que vamos a tener que repensar. Para ello va a ser necesario que salgamos de esta situación, no con la misma Latinoamérica en la que entramos, con una Latinoamérica que sea mucho mejor, que sea mucho más moderna, que empiece a mirar a cómo mejorar los sistemas de educación, cómo se puede hacer más atractiva para el sector privado, que sea más resiliente, que sea más igual. Yo creo que hay un montón de cosas. Yo soy un eterno optimista, llevo muchos años trabajando en Latinoamérica y yo no tengo ninguna duda que la región va a trabajar para ello. Quizá porque lo que se necesitaba es tener también una situación de shock tan grande como la que tenemos ahora para poder empezar a tener este diálogo en los países, para que los políticos, para que las clases dirigentes se sienten con la población y se lo pongan encima de la mesa. Lo dejo aquí, no quiero extenderme más. Gracias, Humberto. Fascinante la perspectiva. Señores que están participando en el webinar, no sé si se dan cuenta de que tenemos la representación más perfecta que podríamos tener de multilaterales. Tenemos no solamente al Banco Mundial, tenemos también al BID y tenemos la OECD. O sea, nadie mejor que estos 3 representantes pueden hablarnos de esto. Me gustaría, en resumen, lo que dice Humberto es muy interesante y son puntos de reflexión que nos permiten de una u otra manera pensar si hay optimismo o no. Pero una cosa importante es, ¿queremos que la gente se muera de fiebre o que la gente se muera de hambre? Porque al final el balance entre las dos es muy complicado. Por otro lado, hablando de la región, que me parece interesante lo que plantea Humberto, es que América Latina, ¿cómo entra a esta crisis? Primero que es una crisis que nadie la esperaba, es una crisis que arranca, pero cuando decimos que estas crisis no discriminan, porque la verdad que todos estamos expuestos, es como la gripe no discrimina, pero no nos trata a todos por igual, porque América Latina entra en una situación de desventaja radical y es por eso que los organismos multilaterales van a tener un rol más importante por ser fuentes importantes de financiamiento para esta situación a futuro, dándole el tono optimista de lo que estamos hablando en la relación con el sector privado. Pero bueno, seguimos con la intervención de Alicia Montalvo, directora ejecutiva por Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia. Yo creo que Alicia la tienen muy ocupada en ese banco, la tienen acaparada. El Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos contará el rol vital que tiene el BID en la región, además que su visión de representante de país, no regional en la región, su visión pues no solamente para América Latina, sino cómo entra todo en todo este problema que estamos viviendo. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la Georgetown University y sobre todo al programa de liderazgo de América Latina. Yo creo que la verdad es que ahora vivimos en un momento monotemático, es decir, no hay otro tema que la COVID-19 y yo creo que es importante enfocar esta conversación también mirando al futuro, ¿no? Estamos hablando de un programa de liderazgo y yo la reflexión que me hago es cada uno desde la posición que tenemos, la organización en la que estemos, cómo podemos contribuir a que esa visión del presente y visión del futuro pues efectivamente nos permita salir y enfocar bien nuestras decisiones. Como has dicho,
En mi caso, yo estoy en el directorio, en el órgano de gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco en el que la mayoría de los accionistas son países prestatarios, y eso hace que el empoderamiento sobre las decisiones sea muy importante, pero también hay de los 48, hay 22 países que somos no regionales y que aportamos también una visión, por supuesto, para el crecimiento de la región, y un crecimiento además sostenible y con visión también de social, ¿no? Y creo que esa mezcla en el órgano de gobierno más importante, también en la Asamblea de Gobernadores, por supuesto, es clave para que podamos tomar decisiones de futuro. La crisis del COVID, en realidad, como yo la interpreto, es una crisis que tiene dos características importantes. Mirando al presente, hay una crisis de miedo. Hay miedo a la enfermedad, hay miedo a no tener cubiertas las necesidades básicas. Esto requiere de respuestas inmediatas, y creo que, como lo ha dicho Humberto, los organismos multilaterales estamos dando respuestas inmediatas, hemos reaccionado rápido. Creo que se ha puesto en valor el trabajo de las agencias multilaterales, y eso es muy importante en un momento en que a lo mejor estaban un poco cuestionadas. Pero ahora también tenemos que pensar que la crisis COVID es una crisis de incertidumbre. Estamos viviendo en un mundo que no sabemos qué va a pasar, no controlamos lo que va a pasar. Eso genera mucha inquietud, mucha inestabilidad social también, y tenemos que dar perspectivas de futuro. Por eso es verdad que tenemos que trabajar en el presente, pero como tú has dicho y ha dicho Humberto, tenemos ya que mirar el futuro e intentar trabajar de forma que las decisiones que ahora tomemos no comprometan también las decisiones de futuro. Yo creo que eso es una decisión importante y a veces complicada. El BID, que ha hecho en este contexto, bueno, yo creo que centrarse en los aspectos que ha comentado también Humberto, que ha hecho el Banco Mundial, como no podía ser de otra manera: respuesta inmediata a las necesidades de salud pública, protección social, trabajar para dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, trabajar para dar inyección de liquidez también, las políticas públicas. Yo creo que la capacidad de reacción del BID ha sido especialmente importante por esa proximidad y penetración que tiene en los países. La capacidad de diálogo es muy fuerte, está muy rodada, y eso ha hecho que se haya podido reprogramar todo el programa que estaba previsto para el año 2020, y ya están identificados proyectos por más de 9.000 millones de dólares, que creo que es una cifra importante en tan poco tiempo, con las circunstancias de trabajo tan complejas, poder haber identificado un programa así. Pero además yo querría enfatizar que el foco ha sido sobre todo en los países más pobres y vulnerables, que eso es precisamente un énfasis que nosotros pues queremos dar, ¿no? Es cierto que esto tiene sus matices, y luego me gustaría comentar mirando al futuro. Pero también ahora se trata, como decía, de trabajar en la incertidumbre, y para eso tenemos que generar confianza, credibilidad. La tenemos, pero esto hay que consolidarlo. Es una confianza y credibilidad hacia los países, pero también hacia las agencias calificadoras, porque al final se trata de que quede claro que nosotros vamos a poder seguir captando recursos en el mercado y poder financiar también. Por tanto, es un ejercicio complejo a la hora de establecer prioridades en el directorio, que yo creo que es muy rico y muy bonito. Al final, como tú has comentado, en América Latina había ya una situación bueno, pues una serie de problemas económicos, sociales, que la crisis COVID ha agudizado. Yo creo que nos tenemos que preguntar por qué efectivamente la región no ha mostrado esa resiliencia que tenía que haber mostrado, y lo que tenemos que hacer es evitar que nuevas crisis, sean pandémicas, sean otro tipo de desastres, sean económicas, encuentren a la región mucho más resiliente, mucho más fuerte. Y creo que lo mismo que hacemos ahora una reflexión todos, incluso en nuestra vida personal, ¿no? de las prioridades, los valores, los organismos multilaterales también tienen que reflexionar sobre las recetas que hemos aplicado para que los países pues, puedan hacer frente a este tipo de crisis. Y en el caso particular de América Latina, pues vemos que hay problemas que están afectando, como decías, de manera muy grave: la interrupción de las cadenas globales de valor, pues la dependencia de los precios de los productos primarios. El sector de turismo, que es un sector clave, ha sido especialmente afectado. Por tanto, tendríamos que mirar qué recetas podemos aplicar. Para mí hay una palabra clave que tenemos que tener en la cabeza, y tú la has mencionado, que es el tema de la desigualdad. Al final, la crisis afecta a todos, pero desgraciadamente no afecta a todos por igual, porque la vulnerabilidad de algunos grupos, de algunos países, es mayor. Tenemos países más pobres, pero también dentro de los países de renta media hay mucha desigualdad. Y eso genera mucha inestabilidad, muchos problemas económicos, inestabilidad política y social, y eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo debemos trabajar? Y a mí ahora me gustaría quizá apuntar algunas ideas hacia el futuro en las que podemos profundizar.
En primer lugar, pienso que tenemos que poner la inclusión como foco de todas nuestras acciones. Modelos más inclusivos que efectivamente permitan que todo el mundo tenga acceso a cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, protección social. Los temas de igualdad de género son muy importantes, las mujeres son colectivos especialmente vulnerables. Esto hay que ponerlo en el corazón de todas las acciones. Y creo que el BID, con este diálogo que tiene con los países, está en una posición privilegiada también para establecer alianzas, para involucrar a grupos, para una forma diferente de quizá establecer las prioridades programáticas, que eso a veces yo creo que es un reto que todos tenemos que pensar. ¿Cómo se fijan las prioridades? ¿Quién interviene en este diálogo? ¿Cómo podemos realmente asegurar que las necesidades de los grupos más vulnerables se reflejen en nuestras prioridades programáticas? Por tanto, tenemos que generar nuevas oportunidades también de empleo. Como ha dicho Humberto, hay una gran informalidad, pero también hay un empleo precario y asociado a sectores que la crisis COVID se está llevando por delante. Tenemos que pensar en nuevos sectores, en un modelo productivo diferente. Y el BID tiene un papel clave precisamente por este directorio tan particular, donde hay un poder prescriptor muy grande para marcar tendencias de futuro. Yo creo que tenemos que buscar, en primer lugar, sociedades mucho más cohesionadas y conectadas. Aquí hay un tema que está todavía pendiente en muchos países, que es todo el tema de la transformación digital, que ahora mismo se ha puesto de manifiesto, que es clave para poder superar tanto la crisis inmediata como mirando al futuro. El índice de penetración en banda ancha todavía es bajo, sobre todo en algunos países, el uso de Internet, y esto afecta tanto el acceso a servicios públicos, el gobierno electrónico, a los servicios médicos, empleo, como también, por supuesto, a las empresas, la transformación de las empresas, la digitalización de las empresas. Hay que trabajar en la conectividad y en la transformación digital. Yo creo que mirando el futuro, es un área clave que quizá hemos ido un poco por detrás de lo que deberíamos haber ido al trabajar con la región. Y, por supuesto, otro tema importantísimo que me gustaría mencionar es la necesidad de ofrecer nuevos modelos más sostenibles, en el uso más inteligente de los recursos ambientales y de los recursos naturales. La región de América Latina y Caribe es una región muy rica en recursos naturales, pero también es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, está sometida a riesgos importantes. ¿Cómo hemos visto que se ha hecho frente a un riesgo pandémico? Es en el fondo muy similar a cómo se hace frente a un riesgo, un desastre natural que proviene del cambio climático. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más en una agenda nueva, de un modelo nuevo. Y hay que impulsar una visión, podríamos decir, más elevada. No se trata de acciones individuales y pequeñas, sino de una visión elevada hacia el futuro, dar señales muy claras también para que los inversores, como decía Humberto, el sector privado es el que tiene que trabajar aquí. Hay ayudas que se tienen que dar desde el sector público, pero hay que dar señales para que se vea que hay una transformación en una dirección concreta, que es una dirección más sostenible y más verde. Y ahí también el sector turismo va a jugar un papel clave. A mí me gustaría simplemente, por tanto, concluir con este mensaje. Creo que la inmediatez nos tranquiliza con medidas inmediatas, pero mirando el futuro y a la incertidumbre tenemos que trabajar en una agenda verde, una agenda social y una agenda digital, me atrevería a decir. Muchísimas gracias. A ti, Alicia, nos has inspirado aquí, nos tienes a todos en gritos de euforia, de desesperación, de cómo salimos corriendo a ayudar a todo este problema. Yo creo que una cosa interesante que resalta de la manera como tú lo explicas es la importancia de definir o de separar lo urgente de lo importante. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que? Porque no podemos resolver todos los problemas a la vez, no se pueden atacar todas las realidades a la vez. Entonces, ¿cómo conceptualmente podemos dividir aquello que es urgente e inmediato de aquello que es importante? Porque en esa medida se podrá canalizar la utilización de los recursos de una mejor manera. La otra cosa que creo que es importante que sale de las dos conversaciones previas es que tradicionalmente la gente cree que encontró la solución, lo que se llama one size fits all, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que no es así, no existe una solución genérica. Hay que tratar de diferenciar las diferencias pues, que hay de cada uno de los sectores afectados, de cada uno de los países afectados, y creo en eso es algo que las multilaterales pues, juegan un rol muy importante. Bueno, finalmente le damos la bienvenida a Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad de Latinoamérica y del Caribe, Centro de Desarrollo de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sebastián, bienvenido, nos acompaña desde París, así que no sé si te cogemos lástima
o si nos ponemos contentos por ti, pero igual te damos la bienvenida y te damos la palabra. Sebastián. Perdón. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Gracias a Georgetown por este encuentro. Yo creo que entre organismos internacionales que es muy importante y de una forma positiva ver cómo vemos la crisis actual y cómo podemos salir más reforzados. Primero que todo, lo que vemos en el caso de la OCDE es un seguimiento muy estricto de las diferentes medidas que se han tomado, no solamente a nivel de los países de la OCDE, pero también a nivel de los países de América Latina. Tenemos un seguimiento detallado de 14 países de la región. Hemos visto sus medidas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, pero también hemos visto qué tipo de actividades, además de la salud, es importante reforzar durante esta crisis. Pienso en el tema digital, pienso en el tema fiscal, educación, pequeñas y medianas empresas, las cuales son fundamentales para el desarrollo, digamos, productivo y sostenible de las economías de América Latina una vez salgamos del confinamiento. En particular, un punto importante que ya lo mencionaban Humberto y Alicia es de qué forma entramos a esta crisis. Entramos a esta crisis con un muy bajo crecimiento, prácticamente América Latina no creció en 2019, con un descontento social en algunos países de la región, como puede ser el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Bolivia. Y también hemos visto una región en la cual entró con un espacio fiscal muy limitado. Es decir, entramos con situaciones bastante complejas, pero viéndolo también de una forma muy positiva, vemos una capacidad de gobernanza muy amplia de algunos países que han sabido responder a esta crisis con medidas inmediatas muy bienvenidas por el lado fiscal y por el lado monetario. Tema que, como mencionaba, le hacemos un seguimiento bastante minucioso desde la OCDE y hacemos comparativos a nivel internacional. Primero, por el lado de las pequeñas y medianas empresas, hemos visto que se le ha dado una liquidez a estas empresas, se le ha dado también un apoyo de postergar algunos pagos de créditos, también líneas de créditos especiales. Y por el lado de los hogares, que ahí concuerdo totalmente con Alicia, hay que verlo con mayor detalle, hay que ver qué tipo de prioridades se hacen para los hogares más vulnerables, donde las estimaciones es que prácticamente el 40% de los trabajadores hoy en día en América Latina no tienen ninguna cobertura de protección social ni de asistencia social. Es decir, son trabajadores que pueden caer en la pobreza, son trabajadores que son muy vulnerables y que donde necesitan un apoyo fundamental desde el Estado y donde el papel del sector privado más adelante es clave. Desde la OCDE vemos todas estas medidas a nivel nacional muy bienvenidas, pero dado el espacio fiscal que tenemos en América Latina, pues son medidas que todavía son reducidas y donde hacemos un llamado a una cooperación internacional reforzada, una cooperación internacional más fuerte, donde tiene diferentes componentes. Por un lado, favorecer el diálogo de políticas públicas es clave, favorecer el intercambio de experiencias que están dando a través de esta crisis es fundamental. También es algo que hacemos en la OCDE el día al día. Nosotros, a diferencia del Banco Mundial o del BID, no damos préstamos, no damos líneas de crédito a los países, pero sí generamos diálogos de política en todos los ámbitos que mencionaba anteriormente. Y para eso, precisamente, la cooperación internacional tiene que salir más reforzada. El intercambio de conocimiento, diálogos de pares entre los países. Esto es un componente fundamental, pero también un componente que llama la atención en este momento para América Latina y en general las economías emergentes, es la necesidad financiera. Y nosotros hablamos de un plan Marshall a nivel global. Un plan Marshall a nivel global significa en que todos los países tienen la misma voz o en ese plan, y también pensar en que dentro de una de las instancias que nosotros trabajamos fuertemente con el Banco Mundial también y el BID, pues se necesita un paquete financiero importante, un paquete financiero que ayude
precisamente varios de los anuncios de política pública que han hecho los gobiernos de América Latina. Como bien mencionabas, hay que ver desde una forma positiva también de qué forma podemos aprovechar esta crisis para avanzar en América Latina, ver qué lecciones pueden salir de esta crisis. Y lo que vemos es que la economía política nos lleva a pensar que en momentos de crisis precisamente es el momento para avanzar en reformas estructurales. Es el momento del making reform happen, de hacer que las reformas se implementen, se diseñen adecuadamente en América Latina. Y para esto, más que nunca, y dado el contexto que tuvimos en 2019, el diálogo con diferentes partes, diferentes actores fundamental. La sociedad civil, por supuesto, el sector privado, ONGs, también los académicos, los think tanks, tienen que participar en este diálogo para determinar cuáles son las prioridades en el mediano plazo que necesitamos en América Latina para seguir reforzados de esta crisis. Es una crisis sin precedentes. Ya mencionabas, Ricardo, el impacto que va a tener a nivel económico esta crisis, pero hay la oportunidad de pasar algunas reformas y en nuestro punto de vista, y es algo que mencionamos en nuestro análisis de COVID-19 para América Latina y el Caribe, vemos que es fundamental repensar el contrato social o repensar el pacto social de América Latina dada la coyuntura actual. Y en ese sentido, quisiera insistir en tres componentes. El primero tiene que ver con el modelo productivo hacia la formalización laboral. Hoy en día, la formalización laboral en América Latina solamente llega al 40% de la población. Estamos hablando de cerca de un 58% de trabajadores informales en América Latina. Para esto tenemos que tener en cuenta nuevos mecanismos, como pueden ser las nuevas tecnologías, la transformación digital, cómo aprovechar al máximo la transformación digital para generar un mayor proceso productivo en América Latina, pero también cómo las cadenas locales de valor pueden generar empleo formal. Y esto se necesita una estrategia de desarrollo productivo a nivel nacional, pero también a nivel regional. Un segundo aspecto tiene que ver con la protección social, cómo esta crisis nos llama la atención de que hay un porcentaje muy alto de latinoamericanos que no están cubiertos por ningún régimen de protección social, cómo podemos ir hacia un régimen de protección social universal en el cual todos podamos participar de acuerdo a nuestros ingresos, todo de forma proporcional, por supuesto. Y finalmente, un aspecto que hemos venido trabajando desde la OCDE, de hecho con el BID sacamos hace un par de semanas nuestro informe de estadísticas tributarias en América Latina, tiene que ver con el componente fiscal. Sin duda alguna, de forma inmediata, necesitamos un paquete fiscal, un paquete financiero importante a nivel internacional. Pero pensando en el mediano plazo, necesitamos recursos sostenibles en el tiempo para América Latina. Y de ahí, pues, sistemas tributarios más progresivos, sistemas tributarios más sostenibles en el tiempo, donde el componente ambiental es clave. Hoy tenemos una América Latina donde se recauda el 23% del PIB, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando del 34% del PIB. Y sobre todo, cuando hablamos del impacto que tiene sobre las desigualdades, las transferencias y los impuestos solamente reducen las desigualdades en un 3%. Estamos hablando de más de 16% en los países de la OCDE. Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de sistema tributario necesitamos en América Latina en pro de emprendimiento. Por supuesto, no es pensar en que la carga de las empresas debería aumentar porque ya lo es alto, sino en otros. Y también ver de qué forma logramos un sistema agresivo. Entonces, creo que la economía política que tenemos detrás de esta crisis es fundamental para aprovecharla y avanzar hacia un nuevo pacto social en América Latina con esos tres componentes de productividad, de inclusión y de mejores recursos para esta agenda pública. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, como se dan cuenta, tenemos una visión bastante 360 de todo esto. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los tres, ya, aunque dije que se las iba a identificar, pero
tenemos aquí a 3 multilaterales hablando. ¿Qué mecanismos tienen de cooperación entre ustedes? ¿Son ustedes islas o ustedes se relacionan de vez en cuando y de cuando en vez para ver qué hacemos de todo esto? Tenemos aquí a la OECD que mira al mundo, tenemos al IDB que mira a América Latina y tenemos al Banco Mundial, que imagínate, el Banco del Mundo, el Banco Mundial. Señores, ¿ustedes se reúnen de vez en cuando a ver cómo trabajamos juntos o todo es bastante cada uno en lo suyo, a ver quién la pega primero? A ver, Humberto, Alicia, ¿alguno de los 3 quiere saltar? Dale, a ver, Alicia, cuéntanos. Estás en mute, dale. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy pertinente porque efectivamente COVID-19 ha permitido que se refuerce esta coordinación. Yo creo haber escuchado que nunca antes los organismos multilaterales, por lo menos estoy hablando en este caso del Banco Mundial, el Banco Interamericano, también por supuesto con el Fondo Monetario Internacional, nunca antes había sido tan fuerte la cooperación. Yo creo que es todavía un tema pendiente, porque hay veces que parece que nos estamos peleando por el espacio y creo que es todo lo contrario. Desde luego yo siempre digo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es un banco mundial pequeño, es un banco gourmet, es un banco de servicio, es un banco de proximidad que realmente quiere conocer a su cliente. Hay espacio para todos, pero creo que tienes razón. Hay que trabajar más todavía la coordinación. Es muy importante. Humberto y después Sebastián. Sí, ya enfatizando lo que está diciendo Alicia, yo te digo, yo me reúno semanalmente con el vicepresidente de países del BID y con Alejandro Werner, que es el director del Fondo Monetario para Latinoamérica. Tenemos la reunión los 3 y funciona muy bien. Y aparte de eso, luego tenemos comunicaciones durante la semana con temas más puntuales, pero sí que hacemos una reunión semanal para ver dónde estamos. Muy bien, Sebastián, ¿tú qué cuentas? ¿Se reúnes con esta gente o no, ni los conoces? Nos unimos bastante y trabajamos bastante. Con el BID tenemos varios proyectos y varios informes y eventos. Por el lado de impuestos, acá, como te decía hace un par de semanas, el informe de impuestos y precisamente hicimos recomendaciones en concreto a ambas instituciones de cómo avanzar. También tenemos nuestro foro de América Latina y el Caribe que hacemos una vez al año en paz con el BID, el presidente Moreno, y lo hacemos de forma conjunta y por supuesto este año será centrado en la crisis del COVID-19 y un punto, digamos, fundamental es que nunca vamos solos a la región. Muy bien, bueno, señores, me están llegando cantidades, millones de preguntas. Necesitaríamos un webinar de 3 días para poder contestar a todo lo que viene. Pero una de las preguntas interesantes que creo relevante, dada la dicotomía existente en el mundo del liderazgo, ¿qué rol? ¿Qué forma? ¿Qué rol? No sé, creo que hay un problema de... ¿Qué rol tiene en todo este negocio de América Latina? ¿Qué rol tiene China? Humberto, China, ¿qué tan importante es en toda tu reflexión? Porque China es el pequeño gigante en todo este fenómeno, pero no hemos ni mencionado a China. La verdad que tampoco hemos mencionado a los Estados Unidos. Pero ¿qué rol? Es una de las preguntas que vienen de las participantes. Que no hayamos mencionado a China no quiere decir que no estemos mirando a China. Ah, está ahí contigo, lo tienes ahí contigo, ¿no? A China. Tanto como aquí conmigo, no, pero sí que estamos mirando muchísimo lo que está ocurriendo. Te cuento, es cierto que si miras a Centroamérica, Caribe, México, la dependencia de esas zonas es altamente relacionada a lo que ocurre en Estados Unidos. Las cadenas de valor, los flujos de remesas, los flujos de turismo, las relaciones de comercio. Pero si miras a Sudamérica, la parte sudamericana donde tiene las relaciones con China fundamentalmente por tema de materias primas y funciona de 2 maneras. La primera es a través de la exportación directa de la materia prima, pero la segunda es que cuando China demanda materias primas suben los precios de estas materias. Entonces, lo que sí que estamos mirando es qué es lo que está ocurriendo en China. En estos momentos lo que hemos visto que la recuperación en China es sorprendentemente alta. Y todos estamos mirando a ver hasta qué punto se va a consolidar. Es V, tiene forma en V, no forma en U que teníamos miedo, para nada en L. Estamos mirando varias cosas, los datos que están saliendo de China, pero nuestros equipos lo que están mirando también es la concentración de nitrógeno en la atmósfera, que
está muy relacionado con la actividad económica, con los coches, con las empresas. Y lo que sí que estamos viendo es que se están volviendo a niveles donde estábamos con anterioridad a la crisis. Eso yo creo que es un punto para el optimismo en estos momentos, porque eso sí que podría ayudar a salir de la crisis. Yo creo que el año 20 va a estar perdido para Latinoamérica, yo quiero ser muy honesto. Es el 21 donde estamos esperando, donde mínimo, en estos momentos esperaríamos tener una recuperación al 3%, y si en China se consolidan las cosas incluso más, es decir, crítico, no solo importante. Perfecto. Alicia, comentarios sobre China. China es parte del BID. Creo que perdimos a Alicia. No está conectada. Bueno, a ver, mientras llega Alicia, que creo que está congelada la conexión. Bueno, Humberto, creo que quedamos tú y yo, así que haremos el diálogo mientras llega Alicia. Una de las cosas que plantean los participantes es que ¿cómo ves tú el rol de la juventud? Nosotros somos la Universidad de Georgetown. Nosotros estamos tratando de educar gente. ¿Qué mensaje, en qué prepararías tú a los líderes de futuro, tomando en cuenta esta realidad que están viviendo? O sea, se están toda esta gente reactualizando. ¿Cómo lo ves tú? Yo repetiría lo que repito siempre que me pongo delante de unos estudiantes, es decir, ustedes son el futuro. El futuro no somos tú, Ricardo, y yo, ya. Nosotros estamos en la parte final. Ya nos mataste. No. Yo soy, voy a decir una cosa, yo veo a la juventud y, como decía antes, en la parte optimista que hay en mí, veo que son generaciones cada vez más preparadas, generaciones que saben hacer cosas que yo igual no las hubiera sabido hacer, y generaciones que tienen que empezar a tomar la responsabilidad de estar. Empiezan a ser responsables, que no vean todo como que se lo tienen que dar, que no lo vean todo como que todavía no. Son ellos los que tienen que salir afuera y empezar a decir, tenemos que construir una Latinoamérica mejor, tenemos que hacer esto. Y no usar la excusa de, es que no tenemos espacios, o es que... Es decir, tomemos la responsabilidad y, señores, pónganse, como dirían en España, pónganse las pilas, porque mucha responsabilidad. Esa expresión la heredamos todos en América Latina. Ustedes se creen que la inventaron, le vamos a dar el crédito, pero sí, hay que ponerse pila en todas partes. Entonces, Alicia, ¿querías comentar algo de China? Desde la perspectiva del BID, ¿cómo está China? El elefante blanco en el cuarto. Hola, no sé si me escucháis porque he perdido un momento la conexión. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, China, como sabéis, está con nosotros y es un país principalmente muy activo en la parte de la ventanilla privada, y además también con cooperaciones técnicas importantes. Yo creo que no se puede plantear una salida hacia el futuro sin mirar a China y el papel de China global y en América Latina. La mayor parte de los países de América Latina tienen vínculos muy estrechos con China. Yo creo que a nivel empresarial hay una colaboración magnífica. Y pienso que realmente la participación de un país digamos, tan aparentemente lejano de la cultura de América Latina en el directorio, creo que es muy rica y muy importante. No sé, me da miedo que me esté escuchando mi colega chino, pero creo que realmente la contribución, tanto con los fondos que se aportan también bilateralmente, las cooperaciones técnicas y, por supuesto, la presencia en la región, insisto, sobre todo en la parte de la ventanilla privada es muy importante, y yo creo que en un mundo tan interdependiente no se puede pensar en no contar con China. Es cierto que ahora, como las cadenas globales de valor hacen que todo cambie un poco, y tendremos que trabajar para que haya cadenas de valor íntegramente América Latina, y eso también es un tema relacionado con el modelo productivo que deseamos buscar para una región que tiene que ser más resiliente mirando al futuro. Muy bien, gracias. Una de las inquietudes que veo repetida en varias de las preguntas es, y no lo hemos mencionado explícitamente, pero ha sido uno de los problemas fundamentales de la región, es la corrupción. La corrupción ha sido acentuada, existe en todas partes. Yo creo que la corrupción y la pandemia se parecen en el sentido de que no discriminan. Todos han sido de una u otra manera pues expuestos a una u otra manera de corrupción. ¿Cómo ven ustedes que esto va a ayudar? Porque vamos a mezclar esto con la parte de los gobiernos.
sea, porque ahora los gobiernos están aprovechando toda esta situación, bien sea para apretar, bien sea para tener mecanismos un poco más populistas, o sea, de manera de poder controlar, utilizan a la pandemia como una excusa o una manera pues de canalizar sus intereses de gobierno, pero la corrupción sigue estando ahí. ¿Ustedes creen, cómo ven ustedes el desarrollo o la mejora o el empeoramiento de la corrupción a nivel de América Latina? Cualquiera que se sienta la necesidad urgente de hablar. ¿Alguien quiere lanzar a hablar? Alicia, Humberto. No sé si Sebastián, ¿estás con nosotros o no? Sí, creo que Sebastián lo perdió. ¿Sebastián? Sí, sí estoy, sí estoy, Ah, sí estoy con venga. ustedes. ¿Qué opina Sebastián de la corrupción en América Latina desde la perspectiva de ustedes? Bueno, desde la OCDE, sin duda alguna, pues hemos avanzado mucho en temas de integridad y ante todo también de cómo aprovechamos la transformación digital para reducir fallas que pueden haber en cuanto a corrupción en América Latina. Todavía se necesita hacer más, pero esta crisis precisamente ayuda a ver cómo aprovechamos mejor la transformación digital para ser más transparentes en las acciones de política pública que estamos haciendo. En este momento, cualquier visibilidad que tengamos es de forma digital. A veces no funciona bien como es mi caso en este momento, pero en el caso de América Latina hemos visto que muchos gobiernos han mostrado sus gastos precisamente para resolver esta crisis en portales virtuales. También vemos algunos países que han mejorado todo lo que tiene que ver con compras públicas, que tradicionalmente era una fuente de corrupción y donde precisamente bajo mecanismos digitales permiten generar mayor transparencia y credibilidad al final de los gobiernos, porque donde estamos hoy en día en América Latina o antes de entrar a esta crisis era una trampa institucional, donde los ciudadanos precisamente no quieren pagar más impuestos porque no ven los resultados de las acciones. Y en eso esta crisis pues, puede contribuir a mostrar acciones eficientes y también efectivas frente a la crisis. Interesante. Ahora, una de las preguntas que hace Samir Marinés, que es interesante, estamos en una situación en la cual los países se les ha visto reducido de una manera importante los ingresos, sobre todo la República Dominicana, que vive el turismo, en donde todo el sector hotelero y el sector del turismo es una de las fuentes principales de ingresos. De repente estamos hablando de la necesidad de una inyección adicional de fondos para salir de esta crisis y salir hacia adelante. Entonces, ¿cómo él pregunta, que piensen ustedes, este endeudamiento adicional que va a tener que venir generado, porque como dicen en inglés, no money, no music, si no tienes dinero no se puede cantar. Entonces, ¿cómo va a ser un país como la República Dominicana, que se refleja de igual manera en toda América Latina, si el influjo adicional de dinero que va a venir, bien sea por efecto de las multilaterales o de cualquier otra entrada, genera un endeudamiento adicional, tomando en cuenta que ya estos países están bastante endeudados? Entonces, ¿cómo hacer para pagar esa deuda, para recalibrar esa deuda, para redefinir esa deuda, si sabemos que no se puede cobrar más impuestos? Porque como acaba de decir Sebastián, esto de los impuestos es un drama pues existencial. ¿Cómo hacemos para tratar de inyectar más dinero y que el endeudamiento que eso genera no sea una crisis aún mayor? Si puedo, solo un segundito. Yo creo que lo que estaba tratando de comunicar en mi intervención inicial es que va a haber que repensar cuál es el modelo de Estado yendo hacia adelante. Esto no es una cuestión de ajuste de una tasa impositiva o de una inversión aquí o allá. No es si van a endeudarse estos países, se están endeudando. Y no es si cuando salgamos de esta crisis el espacio fiscal va a estar muy limitado. El espacio fiscal va a estar muy limitado. Y no es si los gobiernos van a poder ser el motor de crecimiento. El gobierno no va a poder ser el motor. Entonces, ¿cómo hacemos con todo esto que se puede dar ya como hecho? ¿Cómo vamos a hacer el crecimiento? Y ahí es donde voy de nuevo. ¿Cómo hacemos que sea el sector privado el que sea pujante? ¿Cómo balanceamos que de una parte en muchos países se necesitan impuestos, se van a necesitar impuestos para pagar la deuda, se van a necesitar impuestos para hacer frente a las necesidades de inversión pública que se van a necesitar y al mismo tiempo tener un sistema que sea justo, que sea eficiente, donde no haya corrupción, etc.
Sí, yo creo que es una combinación de elementos que requiere calibrar muchos aspectos con mucho cuidado. Y en diferentes países se va a calibrar de manera diferente. Cuando uno habla de impuestos, pues hay diferentes modelos. El modelo norteamericano es un modelo donde hay un poquito de preferencia por impuestos, niveles impositivos más bajos, con niveles de protección social también más bajos. En el sistema europeo pues tienes niveles impositivos más altos y niveles de protección social más altos. Eso depende un poquito de las preferencias sociales también y de las diferentes sociedades. Pero cuando vayamos adelante, yo creo que una vez que eliges tu modelo, lo que sí que tenemos que tener claro es cómo lo haces de una manera eficiente, cómo lo haces de una manera efectiva, cómo pones al sector privado en medio y cómo repensamos el papel del Estado. Y eso es que... El papel del... No, estamos de acuerdo. Yo creo que la relación público-privada es lo que va a definir, o las nuevas definiciones. Creo que estamos todos de acuerdo en que esto no es algo lineal, sino hay que sencillamente cambiar el modelo. Hay que sencillamente, esto es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión, no una continuidad en todo lo que veníamos haciendo. Alicia, veo que tenías ahí muchas ganas de comentar. Porque realmente sí, el tema que planteas de cómo pasamos de una situación inmediata donde efectivamente no hay recursos, no hay liquidez, hacia una situación donde esto sí exista y con todo el problema del endeudamiento es la clave de la acción. Y por eso yo antes quería insistir en la importancia de generar horizonte con expectativas también de un modelo, comentaba Humberto, un modelo de Estado, pero yo creo un modelo productivo diferente. O sea, al final tú lo que tienes es también que atraer inversión privada, pensar que aquí hay una salida, que se van a generar ingresos. El tema del empleo es fundamental. Yo creo que una de las mayores medidas para resolver el problema de la equidad es el empleo, obviamente. Entonces, pienso, como tú dices, que esto es un continuo, no hay que decir hasta aquí está el presente y aquí empieza el futuro. Creo que hay que ir trabajando ya el futuro con decisiones claras que ahora se deben tomar respecto al modelo que queremos y dónde se van a generar, digamos, los sectores de crecimiento que pueden atraer inversión privada. Creo que es importante expectativas de atracción de inversión privada que al final pues generen un flujo de recursos que no haga que siempre se dependa de los recursos públicos. Muy bien, tengo una pregunta combinada, porque ya como se dan cuenta esto avanza muy rápido y nos estamos quedando sin tiempo. En el entorno general, ¿hay industrias que están mejor preparadas que otras? O sea, esto es una cosa en la que tenemos que salir hacia adelante. ¿Qué industrias creen ustedes desde la perspectiva de las multilaterales que están en mejor posición para aprovecharse? Porque hay que ver la parte buena, o sea, aprovechar la oportunidad. Cada reto trae una oportunidad. ¿Qué oportunidad trae? Y esa es a nivel general la industria, pero hay una pregunta específica. Sabemos que el COVID ha impulsado la necesidad de teletrabajo, telemedicina, acceso a servicios en línea, mientras la ciudadanía cumple con cuarentenas para salvaguardar la salud pública. Hay partidas de fondos multilaterales. Ustedes están canalizando de manera puntual proyectos específicos. La pregunta va dirigida, hay partidas de fondos multilaterales para proyectos de gobierno buscando expandir la conectividad de banda ancha, la adopción del cómputo en la nube, la capacitación de los ciudadanos en digital skills. O sea, vamos a ver si podemos meter esa respuesta en los minutos que nos quedan. ¿Qué industrias están mejor posicionadas? Y en el mundo de la informática y de este tipo de industria, ¿qué iniciativas hay? Empezando por la segunda pregunta, la respuesta es sí, sobre todo en el Caribe, donde la conectividad de banda ancha era bastante limitada. Ahí se está trabajando muy activamente. Y bueno, en lo que es la región hay proyectos y programas de conectividad también en Centroamérica. Pues la respuesta es sí. La primera parte de la pregunta, lo que se ha visto en esta crisis es que los sectores que están más con más posibilidades de hacer telecommuting son los sectores que tienen high skills. Y eso, pues, eso es un problema en el contexto, latinoamericano, porque lo que sí que hemos visto ya no solo que la demanda de skills es baja, sino que los sistemas educativos en la región pues tienen muchísimos problemas. Y una de las cosas que he venido diciendo desde el Banco Mundial para la región es que nosotros tenemos sistemas educativos que se diseñaron en el siglo XIX, se han enseñado en el siglo XX para chicos que viven en el XXI. Y hasta que no cambiemos esto va a ser bastante complicado.
Ahora, tienes, por ejemplo, en Centroamérica es todo maquila, tienes todas unas cantidades de industrias que no necesariamente son de alta tecnología, sino que te das cuenta que gran parte de la ropa se hace en Centroamérica, el café, o sea, son productos básicos. ¿Qué futuro puede tener o cómo se puede aprovechar una región como Centroamérica para esto que está sucediendo en este momento? Porque lo que tú dices, y estamos, me imagino, todos de acuerdo, high skills no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un reto que requiere preparación, como bien tú dices, tenemos sistemas educativos del 19, aplicados en el 20 para gente del 21, pero ¿cómo cerramos el ecosistema? Fundamentalmente lo que tenemos que empezar a ver es que para salir de la pobreza, y yo creo que eso es lo que nos mueve al Banco Interamericano y al Banco Mundial, tenemos que estar buscando en generar empleos y generar empleos de calidad. Esos empleos de calidad no los vas a poder generar si no tienes esos skills. Competir a precio bajo generas empleos, pero no sacas a la gente de la pobreza. Y es lo que estabas diciendo, no es que vamos a cambiar la cara de Latinoamérica en términos de cuán preparados están para competir a nivel internacional, pero si no atacamos los retos que tenemos en el sistema educativo, no es que cuando dentro de 10 años tengamos esta teleconferencia de nuevo, igual estamos discutiendo las mismas cosas, ¿no? Y eso no debe... Alicia, cuéntanos. Bueno, yo quiero complementar, por supuesto, lo que habéis dicho es fundamental. Las empresas que ahora están más fuertes y van a serlo, todas las que trabajan en el ámbito digital y las que trabajando en otros sectores están digitalizadas. Pero yo me gustaría enfatizar dos temas. Uno es todo lo relacionado con la gestión del territorio y la economía de proximidad, agricultura de proximidad, negocios más vinculados a la proximidad. Creo que hay un tema importante del que no hemos hablado y es el tema de las ciudades, el papel de las ciudades, que han sido claves ahora para hacer frente a la crisis, el confinamiento. Lo que hemos visto son ciudades, qué ha pasado con las ciudades, pero creo que eso también lleva a una nueva visión del papel de las ciudades y que nos tiene que hacer pensar. Y ahí a lo mejor también hay un foco de generación de oportunidades en cómo queremos gestionar ciudades, la movilidad, la estructura, la peatonalización, y creo que ahí también puede haber una oportunidad importante que tiene que ver, por supuesto, con el tema económico, pero también con el tema social y con lo que hablábamos antes, el tema de visión de horizonte. Y luego hay cuestiones clave en este momento. Yo quería mencionar, por favor, el papel de BitLab, que sabéis que es el laboratorio de innovación que tiene Bit, y está haciendo un papel extraordinario ahora identificando startups que están pensando cosas que a nosotros ni se nos ocurren. Y ahí hay una ebullición de ideas que creo que también se tiene que fomentar. Estamos, como decía al principio, en un momento que hay que resolver la inmediatez y esta crisis de inmediatez, pero sobre todo hay que dar una perspectiva de futuro y eso es fundamental. ¿Creen ustedes que a futuro América Latina podrá dar algún ejemplo, digamos, al final de la pandemia, lo que aprendimos de América Latina? Nosotros siempre tenemos a otros países como referencia. Mira lo que hacen los Estados Unidos, mira lo que hace este, mira lo que hace el otro. ¿Tú crees, dándole un toque netamente optimista, al final de esta pandemia podremos decir, mira lo que aprendimos de América Latina? Pues si me preguntas a mí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un momento en que América Latina redescubre todo el potencial que tiene en sí misma. Que se ha visto muy vulnerable en una crisis que es global, pero donde se han visto estos países más afectados. Creo que puede haber, si lo hacemos bien, un redescubrimiento de todo el potencial de la propia región. Para mí eso es realmente algo que creo. Muy optimista. Humberto. Siempre. Ciertamente, sí. Yo hay una de las cosas que más me han marcado en los últimos años y es ver un chip de Texas Instruments se había producido en 1969 y adivina lo que ponía por debajo, Made in El Salvador. Entonces, si en 1969 Texas Instruments tenía una planta en El Salvador que producía chips, que luego se cerró por efecto de la guerra civil que tuvieron y llevó a Texas Instruments a Singapur y el resto es historia. Hemos estado allí, podemos volver. Latinoamérica puede, solo tiene que buscarlo. Perfecto. Sebastián, estás por aquí para que nos des última reflexión. Sí. ¿Dónde va a lucirse América Latina? Sí, mira, mirando y precisamente comparando las acciones de política pública que se han tomado en América Latina frente a la crisis, frente a otros países, vemos que hemos sido innovadores, hemos actuado a tiempo, precisamente hemos visto una solidaridad intergeneracional y también pensando
en algunos grupos vulnerables, hemos sabido cómo cubrirlos, de qué forma y actuar de una forma cohesiva. Entonces, yo creo que eso nos da unos buenos elementos para repensar el papel del Estado, el papel del sector privado, de la ciudadanía, hacia un mejor futuro para todos los latinoamericanos. Bueno, señores, no me queda más que agradecerles. Desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. Los voy a dejar como una última reflexión antes de hacer la propaganda para los próximos webinars. Y la reflexión viene de este señor que todos conocemos que se llama Darwin. Darwin dijo, sobrevive no el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que es más rápido en adaptarse. Así que, señores, tenemos un rol por adelante. Queridos panelistas, infinitamente agradecidos, han hecho esto una experiencia verdaderamente enriquecedora. Los invito cordialmente a los tres y a todos los que están sintonizándonos para nuestros próximos webinars. Tenemos el 27 de mayo, el 10 de junio, el 1 de julio. Por favor, síganos en las redes en donde les diremos pues los detalles de nuestros webinars que continúan. El próximo webinar es con César Cernuda, del Microsoft, Irene Arias del BIT y del Lab y Diego Molano, pero bueno, los detalles ya se los daremos por internet. Señores, infinitamente agradecidos y recuerden optimismo ante todo, echaremos para adelante y volveremos a tener un webinar como este hablando de lo bien que nos fue y lo bien que se lució América Latina. Gracias, señores. Hasta la próxima. Muchas gracias.